Hola amigos, bienvenidos a Latinos en Michigan, USA. Les habla Liliana Ospina desde nuestros estudios en la ciudad de Howell para todo el resto de Michigan, de Estados Unidos y del mundo. Gracias por su sintonía. Y hoy tengo como invitada especial a la abogada Ana de Berus de Michigan Immigrant Rights Center, MIRC, con quien vamos a hablar de un tema un poquito preocupante que está ocurriendo acá en el condado de Livingston. El condado de Livingston se convirtió en la octava jurisdicción en firmar el acuerdo 287G con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, mejor conocido como ICE. Este lunes 27 de julio hubo una audiencia en el City Hall. Yo tuve la oportunidad de ir. Mucha gente está en contra de eso porque lo que la gente tiene miedo es un posible racial profiling, una posible más miedo de la comunidad inmigrante a ser, pues, pues, ¿cómo decirlo? Como acosados, ¿no? Por la forma como la apariencia. Hay mucha gente que está en contra, pero quería hablar con la abogada para que le explicara a la comunidad de qué se trata esta 287G, ese acuerdo. Entonces, abogada, muchas gracias por su tiempo y contémosle o expliquémosle a la comunidad qué es esto y por qué es importante que la comunidad se entere sobre lo que está pasando acá en Livingston. Sí, gracias por la oportunidad de compartir con ustedes hoy. Sí, como mencionaste, el condado de Livingston ha entrado en uno de estos acuerdos de 287G y esos acuerdos hay dos tipos, pero básicamente en el que ha entrado el condado de Livingston le otorga la autoridad legal a la policía local o en este caso el sheriff de Livingston para aplicar las leyes federales, específicamente en cuanto tiene que ver con ejecutar las órdenes para personas ya detenidas en la cárcel. Entonces, hay otro tipo de orden de, de acuerdo de 287G que otorga otras autoridades, pero esta la que ha entrado el condado de Livingston es específicamente para ejecutar las órdenes para personas que ya están en la cárcel. Entonces no le da autoridad más amplia para detener personas en la calle solo porque piensan que no tienen estatus inmigratorio. Las personas en el condado de Livingston todavía tienen o que tienen cualquier interacción con el sheriff de Livingston todavía tienen los mismos derechos en cuanto a las paradas que hace la policía local, que tienen los derechos a la cuarta enmienda, a la quinta enmienda, todos los derechos constitucionales que tienen que ver con una parada que venga con o interacción con la policía, esos siguen vigentes. Lo único que cambia es que el condado de Livingston puede tener más autoridad en cuanto a coordinar con inmigración cuando ya la persona está detenida, pero todavía una persona tiene el derecho de salir de la cárcel después de 48 horas de que ya no tenga el condado la autoridad para detenerlos, ya que quizás uno ha pagado la fianza o se ha resuelto su caso criminal, deben dejarle salir después de 48 horas, pero es en esas 48 horas que tienen esa autoridad para coordinar con inmigración para que quizás inmigración venga a detener a un inmigrante para su custodia de inmigración. Mm. Es, mucha gente está con miedo y en lo que yo vi en la audiencia es que mucha gente también está criticando, perdón, que esto lo están haciendo para obtener un grant de Ujú, varios millones de dólares y que la persona que aplicó a este grant ya va de salida ujú, porque no se va a lanzar como candidato al Senado. Eso fue lo que yo escuché ese día en la audiencia. Entonces muchos estaban hablando de eso, que eso tiene como más que más un interés
económico, lo cual pues es, o sea, pienso que por eso pagan justos por pecadores, como siempre en estos asuntos con inmigración, por unos pagan todos. Y eso es lo preocupante. Y lo que yo les dije a ellos es que va a crear más miedo entre la comunidad, que Ujú. ya de por sí muchos le tienen miedo a la policía. Sí, sí, esa es una de las gran preocupaciones porque la policía local tiene un papel muy específico para jugar en la función y la protección de las personas y si uno no puede confiar en que pueda llamar la policía si ha sido víctima de un delito o no quiere o no tiene confianza para ir a ser un testigo, va a significar que esos delitos ya no van a recibir la atención necesaria para proteger a la comunidad y entonces va a estar la comunidad entera más insegura por esa realidad de que no, las personas no tienen confianza o tienen seguridad con ir a interactuar con la policía. Ujú. También en cuanto a lo financiero, una de las realidades que muchos de la comunidad no se dan cuenta es que es la comunidad local que paga por estos acuerdos. Aunque una de las leyes que pasó el año pasado, la HR1, mm, indica que se le puede reembolsar un poco de los pagos a la comunidad por lo que estén trabajando en estos acuerdos de 287G, pero ahí tenemos dudas de que eso pueda llegar a ser la realidad porque parte de la ley no le da la oportunidad o no, perdón, no, no permite que se le reembolse o que se pague por los acuerdos de 287G. Y en esos casos, entonces no hemos visto que las comunidades han sido reembolsadas directamente por esos acuerdos hasta ahora. Y aún así, solo es un cierto por ciento, como hasta el 25% que se le puede reembolsar por los costos. Entonces, aún en lo máximo, viene pagando 75% la comunidad por este em, ejercicio de inmigración, que no es lo que es, no es el enfoque de la policía local y entonces toma los recursos financieros y también el tiempo de la policía local que debe estar enfocándose en la seguridad de la comunidad y si no, en vez de estar enfocándose en los asuntos de inmigración también. Y ahí volvemos al caso. Yo nunca he tenido problemas con la policía de acá, pero siempre, pues, cuando interactúo con la policía, pues es mucho respeto, pues, porque el trabajo de ellos es complejo, pero la policía no tiene el entrenamiento de ICE y la percepción que tiene la gente de ICE es tan negativa. Y yo pienso que ahí están de una u otra forma afectando a los oficiales de policía que no están, pienso yo, entrenados para hacer ese trabajo. Y, y pues no me parece tampoco justo con los policías esto, porque la realidad es, ay, cuando uno ve las cosas que hace ICE, ay, a mí me da pánico Ujú, y digo, Dios mío, y ellos van a, pues como que la percepción va a cambiar de una forma negativa. Esa es mi opinión personal ujú, con lo que está pasando y obviamente volviendo al tema muchas, por ejemplo, mujeres que son víctimas de violencia doméstica van a dejar de hacer denuncias, porque si tienen un estatus legal que no está definido, pues se quedan calladas y el abusador va a seguir abusando, que esa es otra de las consecuencias de este tipo de, de cosas, ¿no? ujú, Pues quería hablar de eso porque mucha mujer, yo tuve la oportunidad de trabajar con mujeres que eran sobrevivientes de violencia doméstica y muchas de ellas pudieron salir de esas situaciones porque llamaron a la policía, pero ahora, ¿cómo? Si tienen miedo de que la policía pues sea ICE. ujú. ¿Cuál sería el mensaje, abogada, que le podríamos dar a la comunidad? ¿Qué podrían hacer? Porque ya esto, en lo que estuve escuchando en esa audiencia, hay gente, hay comunidades que se han organizado Ujú, para, pues para rechazar esto, pero esto se firmó ya el 20 de ujú. julio. Entonces,
¿qué se le podría decir a la comunidad inmigrante del condado de Livingston? Y obviamente es más fácil que no se firme y no se haga entonces esa oposición cuando una comunidad está pensando en entrar en uno de esos acuerdos, que toda la comunidad se ponga en oposición antes de que se firme, es lo mejor. Pero aún ya estando firmado el acuerdo, se puede rescindir y han habido comunidades que después de tener un acuerdo firmado han decidido que ya no vale la pena, sea por el efecto en la comunidad o el efecto financiero o cualquier otra razón, han decidido que ya no quieren y en Michigan ha habido dos condados que decidieron, o dos jurisdicciones que decidieron ya no iban a participar después de haber ya firmado. Entonces, es completamente posible que se pueda cambiar de opinión como un condado después de haberlo firmado. Entonces, todavía vale la pena hacer ponerse en voz alta la oposición que tienen y seguir poniendo a la luz cuál efecto está teniendo en la comunidad, así como fue usted a hablar delante del City Hall, habrán oportunidades para ir delante de las juntas de comisionados, sea que están específicamente hablando sobre eso o seguir dando su opinión en oportunidades en el futuro, o escribiéndole cartas a los oficiales del condado de Livingston. Y también se pueden comunicar directamente con el sheriff o los oficiales de ahí del condado, que están participando, que tomaron esa decisión para hacerles saber cómo les está afectando como miembros de la comunidad. Entonces, eso es lo primero. Se puede seguir diciendo le está afectando y qué oposición tienen para esto. Lo otro es que es recordar los derechos que tienen. Entonces, aunque este acuerdo le dé nuevas autoridades a los oficiales del condado de Livingston, no les da todos los poderes de inmigración y todo el mundo todavía tiene sus derechos constitucionales que tienen que ver con ser detenidos por cualquier policía. Entonces, que recuerden, tienen esos derechos de la cuarta enmienda, especialmente a poder salir después de 48 horas de que ya se terminen sus procesos de inmigración. Eso no incluye los fines de semana y días feriados, pero por ejemplo, si como le dan una fianza de la corte local y la pagan, quizás un día martes por la mañana, ya para el viernes deberían dejarles salir si inmigración no ha venido a recogerles. Entonces no pueden detenerle más tiempo de esas 48 horas. Si ya es quizás un viernes que lo pagaron, tienen que esperar el fin de semana y 2 días. Pero esos derechos todavía los tienen. Entonces, si están en esos puntos de esperar y han pasado los 48 días recordando que tienen ese derecho de salir, y consultando con abogados si están tratando de tomar las decisiones que son quizás un poco más complicadas en cuanto a que si deben pagar una fianza, sabiendo que quizás inmigración les venga a buscar, cosas así. Es bueno saber las implicaciones en su caso específico, para que tome decisiones que le convengan lo mejor posible en esos casos. Pues abogada, muchas gracias por esta información, amigos. Si ven en el condado de Livingston, por favor compartan esta información porque la información es poder y es importante saber, saber lo que está pasando, pues para ayudar a nuestra comunidad latina. Gracias, abogada. ¿Hay algo más que quiera agregar en esta entrevista? Solo que cuando quieran, estamos aquí para la comunidad. Tenemos nuestro número donde se pueden contactar estando en la comunidad. Es el 734-239-6863. Entonces, cualquier inmigrante que esté buscando ayuda en su caso, tiene preguntas, puede llamarnos. Y si no nos consiguen directamente, dejen un mensaje y le respondemos la llamada. Y si llega a estar detenido en un centro de detención de inmigración, somos la llamada gratis de ahí y siempre hay un número específico que se lo dan mientras están detenidos. De ahí pueden llamar también para conseguir más información y coordinar con nosotros si necesita ayuda para ver si podemos ayudarle.
Ay, gracias, abogada. Eso sí no lo sabía, porque mucha familia, cuando Ujú, los familiares se encuentran detenidos, muchos no saben dónde están. Y eso es otra cosa, que por días no saben nada. Y eso es lo más preocupante y ujú, pues lo más estresante para un familiar, ¿no? Y ujú. yo no sabía que la llamada gratis era a ustedes. Ay, Bueno, gracias. sí, deberían poder llamar otras personas también, Sí, pero nosotros somos como los servicios legales que legales pueden llamar gratis. gratis. No tiene que Sí. usar sus números pagados Sí, para eso es contactarnos. súper, súper, súper bueno saberlo porque siempre hay gente que está Ujú, en esta situación y no saben cómo tener ayuda o cómo ujú, buscar información. Abogada, gracias y ya saben, amigos, MIR, que es una organización sin fines de lucro, lleva muchos años, siempre a mí me dan información para la comunidad, por eso siempre me encanta entrevistar a los abogados de ellos porque son personas que llevan trabajando mucho tiempo ayudando a la comunidad inmigrante y si tienen preguntas, llamen al 734-239-6863. Abogada, gracias y que pase buen día.